En la sección 6.5 tenemos la temática llamada mecánica cuántica y orbitales atómicos. Aquí el científico que se nos presenta en esta sección fue Erwin Schrödinger. ¿Ok? Schrödinger propuso una ecuación conocida ahora como la ecuación de onda de Schrödinger, la cual incorpora el comportamiento ondulatorio como el comportamiento como partícula del electrón. ¿Sí? Sumamente interesante, ¿verdad? Porque hasta este punto de la historia, en 1926, algunos científicos habían trabajado la parte de onda, algunos científicos habían trabajado la parte de partícula, pero el doctor Schrödinger lo que hizo acá fue presentar un enfoque unificado que coincide con lo que vemos realmente en los experimentos y en la naturaleza. Su trabajo representó un nuevo enfoque para tratar las partículas subatómicas, conocido como mecánica cuántica, ¿sí? O la mecánica ondulatoria. Recientemente, esta parte ha tenido ciertas aplicaciones muy novedosas. Entonces, no sé si algunos de ustedes habrán escuchado ya de computación cuántica, ¿verdad? Pero si no han escuchado o investigan un poco sobre eso, es culpa de Schrödinger, ¿sí? O tiene que ver con los postulados que él estableció y la ecuación también que él desarrolló, que esas ecuaciones, cuando se resuelven las ecuaciones de Schrödinger, que de hecho no son matemáticas simples, ¿verdad? Son matemáticas bastante complejas, nos llevan a lo que se conocen las funciones de onda, las cuales describen al electrón en un átomo, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos una analogía, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos diferentes niveles, ¿sí? Diferentes niveles en que pueden estar los electrones y pues es una relación, ¿verdad? Como podemos ver, tiene un cierto comportamiento ondulatorio estas ondas cuando aquí se hace una perturbación para generar las vibraciones y entonces dependiendo del nivel tienen diferente forma, ¿no? Diferente forma. em, Esos espacios, ¿verdad? Donde se pueden ubicar los electrones. Entonces, em, de acuerdo con el principio de incertidumbre, si sabemos con gran precisión el momento lineal del electrón, nuestro conocimiento simultáneo de su posición es muy incierto. ¿Mm? Entonces, el momento lineal se refiere un poco como a la velocidad, ¿sí? A la velocidad. Entonces, conocer tanto ese momento lineal como la posición al mismo tiempo no es posible. Siempre alguno de los dos tiene alguna incertidumbre. Entonces, como dice aquí, por lo tanto, no podemos pretender especificar la posición exacta de un electrón individual eh, alrededor del núcleo, ¿sí? En cambio, y es lo que ya actualmente eh, aceptamos, en cambio debemos conformarnos con cierto conocimiento estadístico. Así debemos hablar de la probabilidad
de que el electrón se encuentre en cierta región del espacio en un instante dado. ¿Sí? Entonces, eh, por eso es que esta probabilidad se conoce como densidad de probabilidad o densidad electrónica. ¿No? Si vemos aquí, esta representación que tenemos aquí, vemos que es como una nube, ¿sí? En la figura 6.16 tenemos como una cierta nube. Vemos que la nube es un poco más densa en el centro donde se están cortando estos tres ejes, ¿verdad? Hay un eje X, un eje Y y un eje Z. Entonces, justo en el centro del corte de estos tres ejes, podemos ver que hay una alta densidad. Entonces, hay una alta probabilidad de encontrar electrones en esta región, ¿sí? Y podemos ver que la nube se va difuminando, por decirlo así, y es menos densa. Quiere decir que ahí hay baja probabilidad de encontrar electrones en esa región. ¿Sí? Entonces, no podemos decir, aquí está, ¿verdad? No podemos decir eso, sino que es como probabilidad de encontrar en un cierto espacio, en un cierto momento, los electrones. ¿Sí? No tenemos algo realmente puntual. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica. Ujú. Eso nos lleva a algo que ya sí viene siendo como un poco más importante para nosotros de cara a propiamente, ok, ¿y qué es lo más importante de este capítulo? ¿O qué tipo de preguntas normalmente enfrentamos cuando tenemos que hablar del capítulo 6 de Química, la ciencia central? Entonces, es el concepto de orbitales y números cuánticos. ¿No? Entonces, el modelo de Bohr introdujo un solo número cuántico, que es un valor que se le llama n minúscula para describir la órbita. Entonces, dentro del modelo atómico, nosotros tenemos un núcleo, eso está totalmente definido, ¿verdad? Tenemos un núcleo en el centro donde hay protones y neutrones. Alrededor del núcleo hay varias órbitas o capas. Ujú. Y estas órbitas o capas eh, se suelen se suelen representar por el número cuántico n, ¿sí? El número cuántico n se refiere a las capas, niveles u órbitas, ¿sí? Entonces, em, ¿cuántas capas o cuántas órbitas se encuentran? ¿Cuántos de esos tipos de espacios se pueden encontrar alrededor de un átomo? Lo que ellos encontraron por acá es que em, las posibilidades es que hayan hasta siete niveles. ¿Ok? Hasta 7 niveles de energía o 7 capas o 7 órbitas se puede encontrar alrededor de un átomo.
Entonces, para referirnos a esos niveles, le llamamos, o cuando nos vamos a referir a los niveles, nos estamos refiriendo al número cuántico principal, que tiene el valor n. Ujú. Como dice aquí, tiene esos valores pueden ser 1, 2, 3, etcétera. Son valores enteros positivos. Ujú. Entonces, quiere decir que cuando yo estoy hablando de niveles de energía, eso es eso se refiere al número cuántico n. ¿M? Y los valores podrían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Porque lo máximo sería que un átomo tenga 7 niveles de energía. Son 7 órbitas o espacios que están alrededor del núcleo donde pueden haber electrones. Ujú. Lógicamente, todos los átomos tienen diferente cantidad de electrones. Entonces, no todos los niveles de energía de un átomo tienen electrones. Ujú. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de estas órbitas o dentro de estas capas de energía, existen unos espacios más pequeños. Estos espacios más pequeños se conocen con el nombre de subniveles. ¿Mm? Entonces, dentro de las capas o dentro de los niveles están los subniveles de energía. ¿Sí? El número cuántico que se utiliza para representar a los niveles de energía tiene de símbolo la letra L. ¿Sí? La voy a poner mayúscula, pero en realidad es minúscula. Ujú. Sí, es que si la escribimos minúscula pareciera un 1, ¿verdad? Pero es una L, es una L. ¿Ok? ¿Y estos subniveles qué son? Estos subniveles o en qué se diferencian estos subniveles. Están dentro de las capas, ¿ok? Ya sabemos que las capas son ciertos espacios que están alrededor eh, del núcleo. Pero ¿qué son los subniveles? Los subniveles son espacios dentro de los niveles que tienen diferente forma. Ujú. Y entonces, para referirnos a las formas que tienen estos espacios dentro de las órbitas, se ha establecido utilizar las letras S, P, D y F. ¿Sí? Esto tal como se detalla por acá. ¿Sí? Entonces, se utilizan las letras S, P, D y F para hacer relación hacia la forma em, que tienen los subniveles. ¿Ok? ¿Y por qué les pusieron así? S, P, D y F. Vean que aquí justamente tenemos un asterisco. Ujú. No sé si están acostumbrados a leer en los libros así, pero cuando en alguna parte uno se encuentra un asterisco es porque más abajo viene una aclaración. Y de hecho sí, vean que las letras provienen de las palabras sharp, principal, diffuse y fundamental. ¿Ok? Que en español significarían agudo, principal, difuso y fundamental, que se utilizaban para describir ciertas características del espectro antes de que se desarrollara la mecánica cuántica. Sí, entonces, bueno, de ahí vienen esas letras, ¿sí? Entonces,
Estas letras, ¿a qué se refieren? A la forma que tiene el orbital. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 formas diferentes. ¿Sí? 4 formas diferentes. Adicional a utilizar las letras S, P, D y F, podemos utilizar números para referirnos a ellas. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos a números, cuando estamos hablando de un orbital o de un subnivel que tiene forma S, le asignamos número, su número L correspondiente es 0. Para P es 1, para D es 2 y para F es 3. ¿Sí? Entonces, este número L se conoce como el número cuántico de momento angular. A veces se le llama como al nivel, al número n se le llama principal. A veces al número cuántico, al segundo, se le llama secundario, ¿verdad? Pero un nombre un poco más largo sería número cuántico en momento angular. ¿Sí? Y están estas 4 posibilidades, que sea 0, 1, 2 o 3, que significaría S, P, D, I, F. Bien, entonces, por decirlo aquí S sería 0, P sería 1, D sería 2 y F sería 3. Muy bien, entonces los niveles son las órbitas que están alrededor, los subniveles son espacios dentro de esas órbitas que tienen una forma definida. Y alguien pensaría, y dentro de los subniveles, ¿verdad? Están los niveles, están los subniveles, y uno diría, ¿y dentro de los subniveles hay algo? Sí, dentro de los subniveles eh, lo que tenemos son los orbitales, ¿sí? Entonces los orbitales son espacios más pequeños dentro de los subniveles eh, y, la cantidad de orbitales que hay en un subnivel eh, está asociada con el tamaño que tiene el subnivel. Algo que tal vez aquí nos estamos adelantando porque no lo detallé aquí, es que cuando yo tengo un subnivel de tipo S, por la forma que él tiene, ahí solamente caben 2 electrones. ¿Mm? En los subniveles que tengan forma P, caben hasta 6 electrones. ¿Mm? Los subniveles de forma D les caben hasta 10 electrones. ¿Mm? Y los subniveles que tienen forma F les caben hasta 14 electrones. ¿Sí? Entonces, dependiendo de su forma, tienen una cierta capacidad de albergar electrones. Ujú. Bien, lo que se descubrió es que, bueno, como decimos de nuevo, dentro de los niveles están los subniveles y dentro de los subniveles están los orbitales.
Entonces, algo interesante que se encontró de los orbitales es que, y esto ya tiene que ver con algo que está más adelante que se llama el principio de exclusión de Pauli, es que un orbital solamente pueden haber dos electrones al mismo tiempo, girando en sentidos contrarios. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que si el subnivel S le caben dos electrones, eso significa que en un subnivel S solamente hay un orbital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un orbital caben dos electrones. Ujú. Entonces, un subnivel que tenga forma P le caben 6 electrones. Eso significaría que un subnivel de tipo P o de forma P tiene 3 orbitales. ¿Sí? ¿Por qué 3? De nuevo, porque en cada orbital caben 2 electrones. Entonces, si máximo caben 6, entonces él tiene 3 orbitales. En un subnivel de tipo D caben 10 electrones. Entonces, significa que debe tener 5 orbitales, ¿no? Y un subnivel de tipo F le caben 14 electrones. Eso significaría que tiene hasta 7 orbitales. Entonces, ya dijimos que el número cuántico n se refiere al nivel de energía. El número cuántico L se refiere al subnivel. ¿Habrá un número cuántico que se refiere al orbital? Sí, hay un número cuántico que se refiere al orbital. Y ese número cuántico que se refiere al orbital se llama número cuántico magnético. Tiene de símbolo una M minúscula con una L de subíndice. ¿Ok? Y puede tener los valores enteros entre menos L y L. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, em, que el, el ML para un, un electrón en un orbital, un electrón en un subnivel S, siempre es cero. ¿Sí? Pero en, em, si estoy en un orbital de tipo P, y ahí tengo, como tengo 3 orbitales, tendría 3 posibilidades. ¿Cuál sería el valor L para P? Es 1. Entonces yo podría tener que uno de los orbitales esté en la posición -1, el otro esté en la posición 0 y el otro esté en la posición 1. Si yo estoy en un orbital de tipo, en un subnivel de tipo D, tengo 5 orbitales. Entonces, para poder señalar o para poder identificar esos 5 orbitales, yo puedo utilizar los siguientes 5 números. -2,
menos 1, 0, 1 o 2. Entonces, por decirlo así, si está más a la izquierda es el menos 2, el que sigue es el menos 1. Si está justo en el centro es el orbital 0. Si está a la derecha es el orbital 1 y si está totalmente a la derecha es el orbital 2. Y lo mismo se aplica para cuando yo quiero hacer referencia a los orbitales de un subnivel F. Entonces ahí sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, eso es un poco como está organizada entonces la nube electrónica, niveles, subniveles y orbitales. Y en los números de identificación que utilizamos, aquí nos faltó, ¿verdad? Decir que para identificar los orbitales, lo que utilizamos es el número ML. ¿Sí? Entonces utilizamos estos números N, L y ML para hacer referencia a cuál es el nivel, cuál es el subnivel o cuál es el orbital donde están ubicados los electrones. ¿Sí? Todos los niveles de energía tienen todos los diferentes tipos de subniveles. No, eso es algo muy interesante. O sea, el nivel 1 no tiene un subnivel 1S, 1P, 1D y 1F. No funciona así. De hecho, el nivel 1 solamente tiene subnivel S. Ujú. El nivel 2 tiene el subnivel 2S y el 2P. El nivel 3 tiene subnivel S, subnivel P y subnivel D. ¿Sí? Entonces no hay como, mm, no es que estas 4 formas posibles no están en todos los 7 niveles de energía, sino que unos sí están, otros no están. ¿Cómo podemos saber cuáles sí están, cuáles no están? Ok, hay dos maneras. Uno lo podemos determinar haciéndonos, tomando de ayuda la tabla periódica, o la otra manera es simplemente teniendo a mano o memorizar cuál es la secuencia, cuáles son, tenerlo escrito en alguna tablita o en alguna parte, tener nosotros detallado cuáles son los niveles y subniveles que existen y cuál es la secuencia. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por acá, ¿verdad? Nos ponen en la tabla 6.2 la relación, ¿verdad? Que estamos hablando precisamente entre nivel, ¿sí? Entre, si yo tengo el nivel 1, ¿sí? ¿Cuáles subniveles puedo tener? ¿Cómo se llamaría entonces ese subnivel? ¿Cuál sería el valor de el número magnético? Ujú. ¿Cuántos orbitales habrían en cada capa? Ujú. ¿Sí? Y aquí, como dice también, el número de orbitales
en la capa total. Entonces, esta tabla es un poco lo que acabamos de detallar por acá en escrito, ¿verdad? Tal vez si le explicamos brevemente, por ejemplo, cuando vemos el nivel 2. Entonces, el nivel 2, según esta tabla, puede tener subnivel 0, que sería el S, y subnivel P, que sería el 1. Entonces, de hecho, el 2, combinación de número cuántico 2, 0, se referiría a 2S. Y 2, 1 se referiría a 2P. Entonces, el 2S, ¿qué número magnético podría tener? Número 0 nada más, porque solo tiene un orbital. Como el nivel 2P tiene 3 orbitales, como lo dice aquí, el subnivel tiene 3 orbitales, entonces podría ser 1, 0 o menos 1. Mientras que el subnivel S solamente tiene un orbital, por eso el único número posible para el número magnético sería 0. Si yo sumo 1 más 3, me da 4, que sería el número total de orbitales que yo tengo en la capa, ¿sí? ¿En cuál capa? En la capa 2. Recuerden que estos números n se refieren a la capa, ¿sí? Entonces hay hasta 7 capas, ¿verdad? Aquí no hicieron la tabla extensiva a todas las 7 capas, hicieron las 4 primeras, pero así es como funcionaría los números cuánticos. El número n, el número l y el número ml, ¿sí? Esos 4 números cuánticos, esos 3 números cuánticos funcionarían de esta manera, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, acá, esta figura por acá, la 617, es una representación, ¿verdad? Cuando tenemos el nivel 1, pues en ese nivel 1 solamente tenemos un cuadrito que representaría, como dice aquí, cada caja representa un orbital. Entonces, en esta cajita caben 2 electrones y en la capa 1 solamente tenemos subnivel S. Por lo tanto, en el nivel 1 de energía yo solamente tengo 2 electrones. Cuando ya yo subo al nivel 2, ¿sí? Cuando subo al nivel 2, yo tengo 2 subniveles. El subnivel 2S, que tiene esta misma forma de acá, y el subnivel 2P, que ¿por qué tiene 3 cajitas? Porque tiene 3 orbitales. Y en cada uno de esos orbitales cabrían 2 electrones. Luego, cuando vamos al nivel 3, pues en el nivel 3 yo tengo subnivel S, tengo subnivel P y tengo subnivel D. Vean que aquí, de nuevo el subnivel S tiene solo una cajita, el P tiene 3, como también tuvo el 2P y el 3P, tienen 3 cajitas. Pero el 3D tiene 5 cajitas. ¿Por qué? Porque un subnivel que tenga forma D caben 10 electrones. O sea, tiene 5 orbitales porque en cada orbital caben 2 electrones. ¿De acuerdo? Es una manera de representar. Igual aquí, ¿verdad? Que estamos haciendo esta representación, diríamos que aquí abajo está el núcleo, ¿verdad? Y la capa 1 es la que está más cerca del núcleo. Esta capa 1 es la que está más cerca del núcleo. Y las otras capas, la 2, la 3, la 4, la numeración va entre más lejos estés del núcleo, más alto es tu número de capa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos ahí como los números cuánticos, ¿sí? La identificación que utilizamos para hablar sobre niveles, subniveles y orbitales.
y cómo los podemos interpretar.